Bueno, estábamos poniéndonos al día con Curruf porque no lo veo desde el año 72 más o menos del golpe de Onganía, que no lo veo a Curruf, que nos vino a visitar. En realidad vino a traer una compañera, para acá apagó el aire. ¿Querés usar auriculares? No, está bien. Vamos a regular ahí todos los mic. A mí me pasa siempre lo mismo con los micrófonos. No te hagas problema, ya. Bueno, igual no te tengo que explicar mucho porque sos laburante de medios también. Así es, soy comunicadora, realizadora audiovisual dentro de un colectivo de Ecuador que se llama la Corporación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas de Ecuador, que es un colectivo que hace unos 5 años viene trabajando lo que es la realización audiovisual y los procesos de formación prácticamente en este tema del audiovisual. Bueno, y sos muy joven, ¿cómo arrancó este proyecto? Porque imagino que tiene que ver mucho también con el impulso que hay de los movimientos sociales, ¿no? Con los nuevos cambios en Ecuador, la llegada de Correa, lo que pasó antes también, ¿no? Si querés hablemos de eso. Sí, bueno, en realidad este es un proceso, ¿no? Que surge del movimiento indígena del Ecuador. La Corpan es parte y el resultado de un proceso de articulación que se hace dentro de lo que vendría a ser la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. La CONAIE es por ahora y creo que desde los años 90 el eje social en el cual se articulan el resto de organizaciones en Ecuador. A partir de los años 90 en Ecuador se realizó, creo que el primer levantamiento indígena, creo que significativo, en el cual los indígenas pasábamos a ser reconocidos, ¿no? Como antes sujeto político. ¿De Lucio Gutiérrez? Antes de Lucio Gutiérrez, ¿no? Lucio Gutiérrez está como para el 2000, creo, si no me equivoco. Claro. Tengo muchos vacíos. Así no pasa que Lucio Gutiérrez, pues le contamos a los amigos oyentes, también sube con un discurso más nacionalista de izquierda, todo, se da vuelta, pero después cayó el gobierno de él, no duró. Claro, de hecho, el movimiento indígena logra una alianza con Lucio Gutiérrez, es la primera alianza político-electoral que hace la CONAIE en Ecuador para llegar a la presidencia, ¿no? En campaña electoral. Ni siquiera pasó un mes en donde la alianza con el movimiento indígena y el partido de Lucio Gutiérrez se rompe, porque Lucio Gutiérrez llega precisamente con una agenda de izquierda, no al TLC, no a la base de Manta, y que de hecho Correa lo vuelve a retomar después y lo hace, pero Lucio Gutiérrez no. Lucio Gutiérrez lo que hace es a los pocos meses firmar una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí. Y la alianza con las organizaciones indígenas se viene abajo, ¿no? Entonces nosotros como comunicadores pues prácticamente venimos de ese proceso, que en un momento se convierte en un proceso técnico de comunicación, porque las organizaciones sociales casa adentro creo que no hemos podido ver la importancia de la comunicación indígena, ¿no? Y que, qué sé yo, que posteriormente lo que hace es como asumir el rol político que la comunicación tiene dentro de los procesos organizativos, sobre todo para fortalecer los planes de vida que las organizaciones tienen, ¿no? Entonces la Corpan surge precisamente en ese proceso de militancia, de organización, en donde antes de ser comunicadores nosotros somos indígenas, parte de una organización nacional, de una realidad particular, de una estructura social propia, ¿no? Y luego decimos, bueno, la comunicación es una herramienta que permite fortalecer esto, entonces vamos a meterle por ahí, ¿no? La Corpan surge en eso precisamente 5 años. Sin embargo, quienes hacemos parte de la Corpan, que somos compañeras y compañeros indígenas de algunos pueblos a nivel nacional, principalmente de lo que vendría a ser la parte de la cordillera andina, estamos comprometidos alrededor de 10, 12, 15 años en el tema de la comunicación. Muchos comunicaciones en todo, ¿no? Gráfico, visual, radios, todo. Sí, en realidad sí, porque la experiencia, el aprender haciendo que uno tiene en las organizaciones es otra dinámica que no solo aprende dentro de la academia. Uno no se especializa en hacer prensa, no se especializa en hacer video, sino que en realidad lo va asumiendo. De hecho, la Corpan lo que hace es tomar la parte del video, porque dentro del movimiento indígena hay otra área que se encarga de trabajar la parte de radio y otra que se encarga de trabajar lo de prensa. Entonces nosotros los comunicadores que nos reuníamos en talleres frecuentes de comunicación, lo que hicimos fue, a ver, bueno, o sea, ¿cuál es la cuestión que se necesita ahora? Entonces trabajemos la parte del audiovisual. Pero sí, en el acero, o sea, uno aprende a hacer todo, en realidad. Claro, sí, todo terreno. Y se te nota muy sólida, muy formada. ¿De dónde viene estas formaciones? ¿Son trabajos que, digamos, salen desde la propia universidad? ¿Son colectivos que se forman, no sé, en algún grupo de estudio, que se van especializando? En realidad creo que es el trabajo y la experiencia y la enseñanza que a uno le da la organización. Yo recuerdo así ahora cuando uno mira los equipos que están en la radio, la primera vez que yo edité un video pues fue en la organización indígena, ¿no?
La primera vez que aprendí a locutar en un micrófono, en una radio, fue en la organización. Tengo el proceso de formación de la universidad, pero no es en donde se haya aprendido en realidad, sino es en el aprender haciendo de la misma organización. De ahí también he tenido la oportunidad de trabajar en televisión. Trabajé como alrededor de 2 años, pero creo y siento en realidad que lo que he aprendido lo he aprendido dentro de lo que es el colectivo mismo de la Corpan. Contanos, no te estaba dando la espalda, estaba subiendo a Twitter, ¿viste? Porque hay mucha gente de Ecuador que también estaba conectada, entonces estaba rebotando la data. La experiencia que están teniendo como comunicadores en estos lugares que son, primero, muy colonizados, obviamente, por una mentalidad individualista, de consumo, ¿no? Para que hablar de la televisión, que ha negado la posibilidad de las pieles oscuras, presentado, no hay mujeres embarazadas en televisión, no hay, ¿no? Esas cosas que en los últimos 10 años ha empezado a cambiar de alguna manera, pero es cierto que queda muchísimo por revertir. En el caso de Ecuador, ¿cómo se da? ¿Cómo está el mapa de medios, digamos, para entenderlo desde Argentina, desde la Patagonia? Ecuador es un país que estadísticamente reconoce el 7 al 10% de población indígena. Y entre la población indígena también está la población afro, la población campesina y el pueblo montubio, ¿no? Que vendría a ser como el campesino que vive en la parte costera, ¿no? Tenemos una composición social en donde la presencia étnica, la diversidad étnica es notoria. Uno va a Ecuador y se encuentra con rostros, con actitudes, con nombres, con lenguajes que son ancestrales, ¿no? La cuestión es, como tú dices, los imaginarios que los medios de comunicación ponen en la cabecita de uno son distintos. Es la mujer rubia, blanca y de ojos azules, ¿no? Y el hombre blanco alto de ojos azules. Esto es una realidad que yo creo que no es gratuita ni es única en Ecuador, sino que en realidad se repite en toda Latinoamérica, sí. ¿No? Y la situación no es distinta en Ecuador, precisamente. Nosotros, como nacionalidades y pueblos indígenas, el acceso que se viene teniendo a medios de comunicación es principalmente a la radio, ¿no? En Ecuador, en los años 60, 70, surge un proceso de lo que son las escuelas radiofónicas populares, ¿no? Y es como se logra llegar principalmente a las comunidades indígenas, a través de la radio, por el problema de la tierra, principalmente, ¿no? Y es como donde radios autogestionadas, digamos. Radios autogestionadas, principalmente con el proceso de la iglesia, ¿no? Con la iglesia vienen surgiendo estas radios. Y en cuanto a medios de comunicación, hace unos 3 años se pudo tener recién la primera televisión indígena ya, ¿no? Pero en realidad, de acuerdo a las limitaciones que se tiene tanto en presupuesto, tanto en recurso humano, en recurso económico, como en recurso técnico, uno no puede decir que está en igualdad de condiciones, claro, para posicionar mediáticamente esos imaginarios indígenas. ¿Cuál es el control? ¿No? ¿Qué medio es sería el mayoritario, suponete, el Cadena Caracol de Ecuador, como para que me entiendan? El Cadena Caracol. Ahora hay una disputa, ¿no? Es una disputa coyuntural que anteriormente la venía dando lo que es los medios de comunicación relacionados con la banca privada. Existen 2 grupos que son como los que controlan radio, televisión y prensas, que es el grupo Isaías principalmente, que viene a ser el comercio. El comercio es el diario de mayor tiraje que existe en Ecuador. Y al lado del comercio también está como 2 revistas y un canal de cobertura nacional, que es el segundo en tiempo de creación allá, que es Teleamazonas, ¿no? Y claro, Teleamazonas está identificado claramente con la derecha y la defensa de los intereses de una burguesía, creo que tradicional, que ahora está disputando, en mi lectura personal política, porque nosotros, como parte de un proceso organizativo que viene a ser la CONAIE, la agenda política no coincide con la actual agenda del gobierno de Rafael Correa. Y entonces ahora lo que se está haciendo es una disputa de control de medios. O sea, Correa, de hecho, el gobierno de Rafael Correa en este momento es el gobierno que más medios de comunicación tiene. Desde que los medios que estaban en manos de la banca privada se recuperaron, comillas. Claro, se expropiaron. Se expropiaron para el Estado los tiene bajo control. O sea, no hay una política de democratización de los medios de comunicación, y lo que se ha hecho es, se recuperó. ¿No cree que es un primer paso o es la política así total respecto de eso? Es un primer paso como política pública.
pero el momento de acceder y de crear una verdadera democratización para los sectores sociales o para para todo lo que se entienda como público, no gubernamental, es otra cosa. ¿Ya? Yo trabajé en la televisión pública, trabajé alrededor de un año, ¿ya? Y al inicio la televisión se creó con otro sentido de comunicación. Se dijo, bueno, vamos nosotros a democratizar esto y a involucrar a las organizaciones sociales, indígenas, campesinos, de estudiantes. El momento en que se crea la televisión, recuerdo claramente una reunión de personal cuando llegaron y se reunieron con el ministro de Comunicación, dijeron, esta televisión lo que tiene que hacer ahora tiene que volverse correísta 100%, punto, se acabaron las cosas. Entonces a uno le baja línea desde arriba, en un medio público, ¿no? Entonces es distinto cuando la política está identificada, una cuestión es lo público y otra cuestión es lo gubernamental. Entonces a mí me parece que yo siento que hay un discurso falso, quizás, no sé, mediático del actual gobierno de esta supuesta democratización y acceso a los medios de comunicación, que es lo que dice actualmente. Claro, nosotros venimos peleando porque los medios de comunicación estaban controlados por la banca y la banca no puede poner los intereses a través de los medios de comunicación. Es cierto, la banca no puede hacerlo, pero un gobierno tampoco lo puede hacer. De un país que tiene la economía dolarizada, ¿no? Un país que totalmente ha perdido su soberanía en una cuestión tan sencilla como es el intercambio, en cómo se sostiene un sistema económico a través del dinero, ¿no? Entonces está claro, o sea, toda la política que el gobierno actual tiene es esa. Para mí no es una lectura, como yo digo, los medios de comunicación son los que posicionan el qué hacer, el qué decir, el cómo vestirse en la sociedad. Por eso responden a los bancos. Por eso responden. De hecho, no es que responden a los bancos, responden a todo proceso y a todo proyecto político que se tiene. Porque si yo tengo un medio, tengo un espacio de realización audiovisual, yo voy a posicionar mi punto de vista, voy a posicionar lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Porque eso hacemos. O sea, los comunicadores hacemos eso. El discurso de que debemos ser objetivos, imparciales, es puro cuento al final. O sea, uno lo que hace es transmitir lo que es y en lo que cree. Entonces, a mí en realidad no me sorprende de la banca, así como no me sorprende del gobierno de Rafael Correa. Y mira, tenemos 10 minutos. ¿Qué referencia hay por parte de la CONAE? ¿Hay un apoyo crítico? ¿Se lo ve como antagónico? ¿Tiene su propia agenda? Respecto a la figura de Correa, que también es... vos lo sabrás mejor que nosotros, hacia afuera es un presidente que está muy demonizado, ¿no? por los medios corporativos, por el propio Estados Unidos, digamos, se lo ve como los países más avanzados en la mirada bolivariana, esto de integrarse en el ALBA, ¿no? Que hay una gran diferencia entre Argentina, Brasil y Uruguay, por ejemplo, en lo que es Venezuela, Ecuador y Bolivia, ¿verdad? En políticas más direccionadas. Pero hacia adentro, ¿cómo se ve eso? Yo estuve en Venezuela trabajando en la televisión pública un año y después muy cercano y ligado al proceso de la televisión pública y de la experiencia de la televisión pública en Venezuela, regresé a Ecuador precisamente para montar un proyecto similar, ¿no? Que era el de poder, como decía hace rato, ampliar los espacios de participación a través de los medios de comunicación a los sectores sociales, que es lo que pasa con la televisión, con el medio, con la radio y con la prensa escrita en Venezuela, ¿no? Y claro, uno puede leer un proceso latinoamericano hacia afuera muy distinto. O sea, de hecho, pasa eso en Venezuela, pasa en Argentina, pasa en claro. Ecuador. O sea, el imaginario con lo que pasó acá de Argentina, de YPF, o sea, a Ecuador llegó como, listo, se está recuperando la producción petrolera para un Estado-nación, ¿no es cierto? Lo que antes pasaba, que se iba para la gente de afuera. Entonces, en Ecuador pasó eso mismo. De hecho, lo que hace Ecuador es decir, bueno, nosotros vamos a dejar la dependencia con Estados Unidos. Y efectivamente se la deja, lo mismo que hizo Chávez, pero se crean otras dependencias económicas que no logran transformar las estructuras de dependencia económica. Entonces uno dice, bueno, listo, nosotros lo único que cambiamos es cambiar de patrón, ¿ya? Porque si antes teníamos el patrón, el dueño gringo norteamericano, claro. Ahora en Ecuador lo que se tiene es que la dependencia con Canadá y con China. Hace poco se firmó el primer proyecto de minería a cielo abierto en Ecuador. Entonces uno dice, no se cambian, no se tocan las estructuras. Lo que se hace es cambiar de afuera
las formas, pero los fondos se mantienen, ¿ya? Y eso es lo que pasa, o sea, pasa en Venezuela, pasa en Ecuador, pasa en Argentina y pasa en estos gobiernos del socialismo del siglo XXI, los famosos gobiernos de izquierda revolucionaria, ¿no? Y yo lo digo porque tuve la ventaja así como de aprender, de ver muchas cosas que pasaban en Venezuela, ¿no? Y porque claro, Chávez, más allá del proyecto social que puede tener, sigue legitimando una estructura que no va, o sea, que no nos pone de igual a igual, ya, que no nos pone de igual a igual en la educación, en lo económico, en la salud, y menos con los pueblos indígenas. La CONAIE es ese principalmente la bronca o el conflicto que se tiene, porque dice, bueno, vamos a crearles escuelas, vamos a darles uniformes, vamos a darles alimentación. El problema no es de forma, es de fondo, porque cuando uno aprende a entender y a encariñarse con el otro que es distinto, en este caso con los pueblos indígenas, lo que tiene que hacer es, a mí no me sirve que me ponga una escuela, no me sirve que me haga un edificio bonito de 5 o 6 pisos si es que no logra entender lo que yo siento y cómo yo vivo, ¿ya? Y ese es principalmente el conflicto con las nacionalidades indígenas, en Ecuador y en todo lado, ¿ya? Porque la cosmovivencia, la forma de sentir, de hacer que nosotros tenemos, no es la misma que se tiene desde la política, desde la idea de un Estado nacional. ¿Y crees que tiene resonancia en el ámbito oficial? ¿Que hay lecturas que provocan una divergencia o es muy monolítico el cierre a todo eso? No, sí lo hay en realidad. O sea, en realidad, y ese es el principal problema de Rafael Correa, porque Correa llega con una agenda social principalmente puesta por las nacionalidades y pueblos indígenas allá. De hecho, Correa en el preámbulo de la Constitución lo que hace es, nosotros reconociendo el summa causa, es decir, el buen vivir, planteamiento de los pueblos originarios, claro. Él lo reconoce en el preámbulo de la Constitución, da derechos incluso constitucionalmente a la Pachamama, ¿ya? Por eso es que todo el mundo dice, la Constitución del Ecuador es la Constitución más progresista, ¿ya? Porque dice, claro, te reconoce el buen vivir, te reconoce que somos hijos, reconoce la Unión Latinoamericana, reconoce los derechos de la Pachamama, pero es un vaciamiento de conceptos lo que se hace. O sea, para Correa, el buen vivir supone entrar dentro de los proyectos de mega minería. Al desarrollo. Exacto. Entonces, nunca la visión de desarrollo que se tenga desde un gobierno que legitima una estructura y un sistema social económico va a ser el mismo que se tiene desde las nacionalidades. O sea, y no es una cuestión étnica, no es una cuestión de decir qué modelo económico defiende el uno y qué modelo económico defiende el otro, ¿ya? Entonces ese es el principal enfrentamiento que se tiene. Entonces toda política de educación, de vivienda, de salud puede ser la más bonita, como lo es. De hecho, una de las compañeras nuestras del colectivo, que es educadora indígena, porque tienen su propio proceso de su escuelita en su idioma y de acuerdo a su cosmovivencia, que lo hacen porque es de un pueblo ahí cercano, originario ancestral de Quito. Lo que hicieron fue, ustedes, esta escuelita no entra dentro de los parámetros de desarrollo, de los parámetros de lo bueno, esto es lo que debe ser, así se debe hacer educación, desaparecemos su escuela y su escuela tiene que integrarse a la escuela del milenio, una escuela del milenio en infraestructura hermosa, perfecto. O sea, uno no puede desconocer esas cosas, ¿ya? Pero ¿qué hace? Los niños allá, los niños varones tienen pelo largo, ¿ya? Las profesoras y los mismos estudiantes y la sociedad no está preparada en la formación para aceptar niños que tengan pelo largo o que no se coloquen un uniforme de escuela, ¿ya? Porque nosotros somos así, la realidad de los pueblos indígenas es otro, y el sistema educativo, así como todo el sistema y de hecho la mentalidad de la sociedad no está preparada para eso. Entonces nosotros decimos eso, o sea, no es cuestión de crear una política pública en donde sienta un indígena, un negro, un mestizo, un blanco para decir eso es interculturalidad, sino donde se entienda lo que se siente en el corazón y lo que se lleva en la cabeza, eso nomás es. Y ahora con esta polarización que se viene con las elecciones, ¿qué planteo hay respecto? ¿Se lo vota Correa, no se lo vota? Pues debe ser también complicado, ¿no? Sí, en realidad creo que las condiciones tanto sociales como de control de las instancias de poder en Ecuador, porque en Ecuador existen 5 poderes, ¿no? Entre ellos el legislativo y el electoral y el de participación ciudadana, que es uno que creó Rafael Correa, están en su estructura, en su representación, están controlados por la gente del gobierno, ¿no? Entonces, recuerdo el último referéndum que se hizo en Ecuador,
Correa no, en los resultados no logra obtener el mismo apoyo con el que ganó. Estamos hablando de que Correa llega a su presidencia con más del 50%, lo cual hizo que ni siquiera se necesita una segunda vuelta, la primera vez que él llegó. Pero en el último referéndum que se hizo en Ecuador, el apoyo baja muchísimo. Y lo que se espera de estas elecciones, en realidad, no es ganar otro candidato a Correa. Lo que se espera es que en el resultado, en porcentajes, se vea la falta de apoyo que tiene, ¿no? Porque sí, o sea, Correa en este momento, y por eso es que tiene detenido incluso en el debate una ley de comunicación que totalmente vendría a cambiar la estructura de los medios de comunicación allá, la ha dejado relegada por eso, porque sabe que pelear escenarios como la ley de comunicación, la ley de aguas, que también está detenida, y la ley de soberanía alimentaria y la de tierra, que son como los principales motivos de movilización en Ecuador, están detenidos precisamente eso, por el escenario electoral, porque Correa no se la va a jugar eso antes. O sea, él sabe que necesita ganar, quizás no con el mismo apoyo. Vos decís que gana, Correa gana. Correa va a ganar. La ganancia que nosotros, las organizaciones sociales principalmente tenemos, es que va a perder en el porcentaje, o sea, va a perder en el apoyo. Y por eso, de hecho, lo que se hizo en esta época electoral, a la cual está sumada el movimiento indígena, es apoyar a una propuesta electoral que la representa uno de los, de las figuras más de izquierda, comillas, abriría comillas, de lo que es la sociedad ecuatoriana, ¿no? Un personaje que viene planteando y que está muy cercano en la construcción de la agenda de las organizaciones sociales, y que en alianza con el movimiento indígena, con el movimiento campesino y con el movimiento afro, es el que está, como decir, aglutinando a todas estas otras tendencias no correístas, tampoco de la derecha tradicional, porque hay una derecha tradicional también que está ahí, que es la que llama oposición, y que Correa dice, como todos ustedes son oposición, pues entonces meten en la misma bolsa a todos, ¿no? Claro. Y es lo más fácil, deslegitimar la oposición a Rafael Correa, metiéndola con una derecha tradicional, es lo más fácil que ha hecho que Correa, aparte es de ¿no? lo peorcito, ¿no? Claro, golpista, es lo más... Es la que está más involucrada con los empresarios bananeros. Con los empresarios bananeros, con los empresarios banqueros, con los petroleros, porque claro, o sea, hay distintos niveles también de oligarquía, hay distintos niveles de propiedad privada, hay distintos niveles de burguesía en el Ecuador, y la pelea es esa, como nosotros decimos, a veces lo que se está peleando es la consolidación de nueva burguesía en el Ecuador. La burguesía tradicional, que antes la representaba el Partido Social Cristiano, pues ahora es la que se está peleando con el partido oficialista de Rafael Correa. Es una pelea interburguesa, como decimos, ¿no? Es una pelea entre la gente que tiene plata, se están peleando. Y nosotros somos otro sector, no se puede entender nunca, ¿no? Pero es un sector muy fuerte, digamos, de hecho Lucho Gutiérrez lo comprobó en carne propia, digamos, ¿no? Cuando le dio la espalda no duró nada, digamos. Entonces, es como que los movimientos sociales también están en esa disyuntiva, me parece a mí, que podés ser Estado, pero no podés abandonar la calle, digamos, ¿no? Es que un poco también una tensión que se vive mucho en Bolivia también. Sí, lo que pasa es que creo que las organizaciones sociales hemos aprendido eso, y yo soy muy crítica al escenario electoral, de hecho, ¿no? Porque hay como esa línea también dentro de las organizaciones en donde decimos, bueno, ¿qué es lo que se ha logrado después de participar en el escenario electoral? Creo que hay una deficiencia de las organizaciones en donde lo más fácil es acomodarse dentro de la estructura y hablar a nombre de la representación del pueblo, ¿no? Pero las organizaciones sociales, el escenario en donde se pelea, en donde se construye, es en la calle. La movilización social es para eso, ¿no? Entonces, claro, los gobiernos lo han podido comprobar, y por eso es que el movimiento indígena sigue siendo el sujeto político de respeto. O sea, todo el mundo sabe que cuando el movimiento indígena en Ecuador convoca a un levantamiento, a una movilización, es así, o sea, es así. Y por eso Correa, la última caminata que nosotros hicimos durante 15 días en el mes de marzo pasado de este año, que movilizó alrededor de como 18,000 personas durante 15 días, ¿no? Lo que hizo Correa fue desplegar todo su aparato gubernamental
para contrarrestar la caminata, ¿ya? Y claro, o sea, es fácil para un gobierno que controla los medios económicos, es fácil porque tienes empleados públicos. Correa es el gobierno que ha logrado consolidar la mayor burocracia del país. O sea, están duplicados la cantidad de ministerios en el Ecuador en este momento. En ningún gobierno de la historia pasó. ¿Ya? Entonces a Correa le es fácil contrarrestar las movilizaciones y hace concentraciones gigantes, inmensas, pero porque tiene movilización, porque tiene... Claro, sí, la mano de hierro. Claro, tiene eso, y nosotros lo decimos de personas muy cercanas, porque hay familiares en la propia gente de las organizaciones que están trabajando, porque el trabajo es eso, o sea, uno necesita comer, vivir, alimentar a sus hijos a diarios, ¿no? Y no supone vender la ideología, pero entonces es así, condicionamientos de, bueno, me acuerdo en las juntas de agua, en las juntas campesinas de agua allá en Ecuador, compañeros, si ustedes saben que la concesión se entregará siempre y cuando participen de la caminata que se va a hacer en tal lado. Así, con oficio, bajado directamente a las comunidades, a las organizaciones, con recursos desde el Ministerio de Bienestar Social, bajado para las direcciones provinciales, de que los empleados tienen que salir, ¿ya? Y hay mucha gente que ha tenido que salir por eso, porque no comparte la línea del gobierno, ¿ya? Entonces, claro, es fácil movilizar, pero lo que nosotros decimos es que el escenario de la calle, el escenario de la resistencia, va a ser siempre el escenario de disputa para las organizaciones sociales, y es ahí donde nosotros construimos, y es ahí donde la comunicación dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo logramos posicionar eso, no? Y que claro, nos hemos tenido que buscar un montón de alternativas, porque nosotros presentamos a una propuesta de una escuela de comunicación indígena allá, ¿no? En lo que vendría a ser como el Ministerio de Asuntos Indígenas. Presentamos como colectivo una propuesta de escuela de comunicación y lo que nos dijeron fue, perfecto, su propuesta está hermosísima, la vamos a hacer. Lo que necesitamos es que ustedes nos den toda la base de datos de los contactos de los comunicadores indígenas y nosotros damos los talleres. O sea, ustedes solamente nos sirven como los mediadores, ¿ya? Para ejercer esa propuesta. Claro, sí, es como que el control lo tienen ellos. Claro, el control lo tienen ellos y nosotros dijimos no, o sea, no podíamos hacer eso, ¿ya? Y de hecho, por eso es que algunas organizaciones, o sea, creo que preferimos y decimos no, o sea, nosotros no vamos a meternos ni a trabajar ni a buscar financiamiento del Estado, porque el Estado en sus primeros años lo que hizo fue condicionar a las organizaciones indígenas, ¿no? Condicionar y sobre todo traer una base de datos inmensa de las organizaciones sociales, y claro, uno se puede dar cuenta cuando en los ministerios, cuando en el Congreso existe presencia indígena, existe presencia afro, porque sí, al gobierno le es fácil captar a los dirigentes, y hay dirigentes que son muy fáciles también de captar. Sí, igual viste que hoy en el marco del desarrollo cultural que tiene esta etapa del capitalismo, eso ya no asusta nada, digamos, mañana una lesbiana puede dirigir el Pentágono. Totalmente. No cambió nada por ahí a muchos les impacta, ¿no? ¿Verdad? Pero fíjate el presidente que tiene de Estados Unidos, claro, y el nivel de masacres que provoca. Exacto. ¿No? Sí, son bonitos adornos. Claro, el otro día justo leía una información sobre los drones, que ningún presidente se había animado a firmar una ejecución extrajudicial cada 15 días, ¿no? Y Obama la firma tranquilamente, ve la lista y va tachando y mandan los drones. Yo te agradezco muchísimo el tiempo, le agradecemos mucho a Currum, nosotros ya estamos enganchando con la señal desde Buenos Aires, y obviamente esperamos tener... ¿Hasta cuándo vas a estar dando vueltas por acá? Y todavía pues un tiempito de largo. La idea es como conocer un poco la experiencia y aportar desde el audiovisual y poder encontrarnos en otros escenarios de la comunicación también, ¿no? En cuanto a la experiencia de Argentina y de algunos compañeros otros que creo que terminamos vinculados bajo el mismo... ¿Van a dar alguna charla? ¿Se los puede escuchar en algún lado? ¿O van a estar ustedes trabajando en la calle? No, la idea es... Vamos a trabajar en algunos proyectos todavía. La idea es como también ir un poco para más al sur, al sur y aportar sobre el audiovisual, conocer la experiencia mapuche, y pues ahí vamos viendo cómo se da la vida, ¿no? Igual, muchísimas gracias por el espacio. Acá, mira, justo me preguntan por Twitter, ¿alguna página o algún blog o algo donde estén contenidos de lo que están trabajando ustedes? Sí, nosotros tenemos una página que es www.corpan.org, PANP.org. Pues ahí con gusto cualquier información está ahí. ¿Y suben cosas a YouTube? Digamos, sí, está linkeado, de hecho, el contenido que se guarda en YouTube está linkeado a la página web en la sección de videos, ¿no? Buenísimo. Eliana Champutis, de la Corpan desde Ecuador, que nos vino a visitar hoy de la radio, gracias a los chicos acá de Comunicación Mapuche que también nos
nos participaron de esta experiencia. Y bueno, las puertas abiertas de la radio cada vez que estés por acá, que vengas a visitar también a los chicos a la tarde de la noche. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a arrancar ya con la señal de Capital, que está por arrancar la Negra Bernasi. Calculo que en 2 minutos ya está la señal al aire. Hasta mañana, después de las 6.